Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana vamos a estudiar juntos el testimonio de Mateo. Sabemos que el capítulo 5 del testimonio de Mateo habla sobre el sermón del monte del Señor Jesucristo. Ayer hablamos de que somos la luz del mundo. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que el Señor Jesucristo dijo. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Incluso si el universo y la tierra dejaran de existir, cada punto y cada trazo de la ley se cumplirá por completo. Entonces el Señor Cristo dijo que la ley, ¿qué significa que la ley se cumpla? Hermanos y hermanas, ¿saben qué es la ley? La ley son los mandamientos de Dios, llamados la ley. Hay muchos mandamientos de Dios, pero en el núcleo hay un mandamiento, que son los 10 mandamientos, en las tablas del pacto. Pero con tantos mandamientos de Dios, ¿los quebrantaron todos los israelitas? Por ejemplo, el primer mandamiento dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás ajenos, dioses delante de mí. Es decir, aparte de Jehová, no debemos tener otros dioses. Solo con este mandamiento, los israelitas lo quebrantaron por completo, porque clamaron a otros dioses, se postraron ante otros dioses, y en sus corazones no creyeron completamente en Jehová Dios. Entonces, ¿por qué los antiguos israelitas, a quienes Dios dio tantos mandamientos, todos los quebrantaron? Por ejemplo, Dios dijo: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Casi todos quebrantaron estos mandamientos. Entonces, sumando todos los mandamientos, es como si no violas violas aquel. Dicho de esta manera, es que todos quebrantaron los mandamientos de Dios. Es decir, todos quebrantaron la ley de Dios y ya no pudieron cumplir la ley de Dios. Pero el Señor Jesús dijo que el Señor vino para cumplir la ley. Y además dijo que todas las cosas del universo serían destruidas. Pero ni una sola letra o trazo de la ley dejará de cumplirse por completo. Lo que el Señor quiso decir es que todas las cosas del universo serán destruidas en el futuro. Pero cuando el Señor venga, hará posible que las personas cumplan la ley de Dios y así no sean destruidas. Entonces, ¿realmente la venida del Señor Jesús puede hacer que la gente cumpla la ley? Moisés, quien promulgó la ley, ni siquiera él pudo cumplir la ley. Entonces, generación tras generación de sacerdotes después de Moisés, tampoco nadie pudo cumplirla. Todos la quebrantaron. ¿Por qué la venida de Cristo Jesús puede hacer que la gente la cumpla y permita que la gente cumpla la ley? Resulta que lo que hace que la gente cumpla la ley no es la ley en sí misma. Por ejemplo, pongamos un caso. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Esta escritura es la verdad y es correcta. No adorarás ídolos. También es la verdad y también es correcta, porque proviene de Dios. Pero, ¿por qué, siendo la ley promulgada por Dios tan noble, tan santa y gloriosa, la gente aún así comete adulterio, roba, adora ídolos y hace cosas pecaminosas? Es porque, aunque la ley de Dios es ciertamente buena, la ley no puede evitar que el hombre peque. Porque el pecado es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, la naturaleza de los descendientes de Adán, es el pecado. Desde el vientre materno, su naturaleza es el pecado. Según la Biblia, el hombre nace en el pecado. Por eso, cuando Eva dio a luz a sus hijos, ella experimentó dolor. Es decir, por ejemplo, Dios le dijo a Eva: por haber hecho esto, multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Es porque los hijos que Eva dio a luz son pecadores. Por eso tuvo que pasar por un dolor tan terrible. Porque cada niño que nace es lo que más trae la ira de Dios. Trae la ira de Dios. Por lo tanto, las mujeres que dan a luz tienen que pasar por ese terrible dolor, porque los niños que nacen son todos pecadores.
y los pecadores provocan la ira de Dios. Entonces, parecen ser hijos que no son bendecidos. Aunque, en teoría, tener hijos debería ser una bendición. Sí, tener hijos es una bendición. Pero una vez que el niño nace, trae una ira aún mayor a Dios. Porque con cada niño que nace, se ofende más a Dios. Por eso, Dios dio la ley para exigir que el hombre no peque. Pero, ¿puede el hombre cumplirla? No puede. Porque el hombre ya está controlado por el pecado desde el vientre materno. Entonces el Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Por qué razón hace que el hombre cumpla la ley? Porque como el Señor es el Redentor, tiene el poder de hacer que el pecado dentro del hombre, dar al hombre la capacidad de limpiar el pecado que lleva dentro, para que el pecado ya no habite en el hombre, para que el hombre ya no siga viviendo en el pecado. Es porque el Señor Jesucristo vino al mundo. Él vino para redimirte de tus pecados. Cuando los pecados de una persona son redimidos, es decir, después de que el Señor fuera crucificado, y esta persona cree en el Señor y proclama su nombre, y es bautizada en el nombre del Señor. Entonces, los pecados que esta persona cometió antes, debido a la crucifixión del Señor Cristo, Dios ha perdonado sus pecados. Aunque sus pecados anteriores estaban registrados en el libro de Dios, pero debido a la crucifixión del Señor, después de que esta persona creyera en el Señor y muriera, estas pruebas de sus pecados anteriores que estaban registradas, estos registros de sus pecados fueron rotos en la cruz junto con Jesús. Por ejemplo, antes el hermano Sibel cometía robos, cometía adulterio, cometía muchos pecados. Cuando fue bautizado en el nombre de Cristo, en ese momento en que creyó en Cristo y fue bautizado en su nombre, todos sus cargos anteriores fueron rotos. Dios los rompió, los arrojó al olvido. Ya no los toma en cuenta, porque debido a la crucifixión del Señor, nuestros pecados fueron perdonados. Y también debido a la crucifixión del Señor, después de que nuestros pecados fueran perdonados, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Después de resucitar de entre los muertos, recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra dada por Dios. Él es el Señor Jesús. En este momento, después de su resurrección, se convirtió en nuestro Señor para siempre. Al ser nuestro Señor, nuestro espíritu ya no nos pertenece a nosotros mismos. Pero antes de ser bautizados en el Señor Cristo, nuestro espíritu nos pertenecía a nosotros mismos. Porque aún no teníamos un redentor. Nuestro espíritu no pertenecía al Señor Jesús, ni tampoco a Dios, cuando no habíamos sido bautizados, y antes de conocer a Dios. Pero una vez que conocemos al Padre Jehová y creemos en su Hijo Jesús, debemos llamar a Jesús Señor. Llamarlo Señor. Eso significa que entregamos nuestro espíritu en las manos del Señor. Para poner un ejemplo, por ejemplo, supongamos que este es el espíritu del hermano Sieber. Antes estaba dentro de él, y era controlado por él mismo, pero fue bautizado en el Señor Cristo. Entonces se le entrega al Señor, es decir, el espíritu del niño es controlado por el Señor. La mano del Señor Jesús controla el espíritu de Heber en la tierra, cuando controla el espíritu del hermano Heber. Antes, el espíritu del hermano Heber, era así. Satanás, Satanás. El espíritu del hermano Heber estaba en sus propias manos. Él mismo lo controlaba. Entonces, yo pondría el pecado dentro de Heber. El hermano Heber fue aprisionado por el pecado en su interior, y él mismo ni lo sabía, porque decía, ¡ay, qué bien! Puedo mirar a mujeres hermosas. puedo hacer todo tipo de cosas pecaminosas. Hacer cosas pecaminosas ofende a Dios. Sin darse cuenta, uno es controlado por el pecado sin saberlo, porque estaba completamente expuesto y abierto, y tampoco tenía la capacidad de resistir. Pero ahora, el hermano Heber se dio cuenta de que no podía seguir así. El espíritu del hermano Heber debe ser entregado al Señor. El Señor lo protege así, con una protección de muros de bronce y paredes de hierro. Y la autoridad del Señor supera por mucho al demonio Satanás. Así que el demonio ya no puede darle el pecado al hermano Heber. Al contrario, el Señor Jesucristo lo protege muy bien, protegiéndolo así de bien. Y además, el Señor Jesucristo puso el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor dentro del hermano Heber. Así, el hermano Heber vivió a la semejanza del Espíritu Santo. Vivió a la semejanza del Espíritu de Cristo. Antes de ser bautizado. Antes de estar bajo el nombre del Señor. Antes de que Jesús fuera el Señor del hermano Heber. Antes de que fuera el padre del hermano Heber.
Antes de que el Padre Celestial Jehová fuera el Dios de Heber, antes de que fuera el padre de Heber, antes de que Heber se perteneciera a sí mismo, entonces estaba controlado por el pecado, estaba controlado por Satanás. Pero después de que vino Jesús, el Salvador, después de que nuestro espíritu fue bautizado y le perteneció, su poder y gran autoridad supera por mucho la autoridad del pecado, supera por mucho la autoridad del demonio. Para proteger el espíritu del hermano Heber, por lo tanto, el hermano Heber ya no pecará de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué no peca? Porque el espíritu del hermano Heber no está en sus propias manos. Entonces, ¿en manos de quién está el espíritu del hermano Heber? Está bajo el control del Señor Cristo, para que el hermano Heber peque, a menos que nuestro Señor Jesucristo esté de acuerdo, a menos que el Padre Celestial y el Señor estén de acuerdo. Entonces, el hermano Heber podrá pecar. Entonces, ¿por qué tiene que pasar por el acuerdo del Padre Celestial y del Señor? Porque el espíritu del hermano Heber pertenece a Dios y es controlado por el Señor. Es el demonio quien hace pecar a la gente, no la persona misma. No somos nosotros mismos quienes vamos a pecar. Es Satanás quien nos hace pecar. Satanás pone el pecado dentro de nosotros. Pone los pensamientos de pecado, las acciones de pecado, pone los deseos de pecado dentro de nosotros, haciéndonos pecar. Pero Satanás quiere poner el deseo de pecado dentro del espíritu del hermano Heber. Quiere hacer pecar al hermano Heber, pero no puede pasar la barrera de Dios y del Señor Cristo. Por lo tanto, la venida del Señor Cristo puede hacer que las personas alcancen la justicia, puede hacer que las personas cumplan la ley, haciendo que la gente ya no peque. Hablemos. Contemos brevemente un hermoso testimonio. Cuando el hermano Heber aún no conocía al Señor, cuando aún no entendía ni comprendía la salvación, en ese momento el hermano Heber estaba acostado en la cama y el deseo de pecado de su cuerpo se despertó, es decir, el deseo sexual. Entonces sabía que no debía realizar el acto pecaminoso de la masturbación, que hacerlo ofendería a Dios. Pero había una fuerza que empujaba al hermano Heber y él no podía vencer. No podía vencer esa fuerza. Así que, cediendo al deseo de pecado, realizó el acto pecaminoso. Después de terminar de hacerlo, sintió tanto dolor que deseaba darse unos cuantos puñetazos a sí mismo. Ese tipo de dolor. Su espíritu estaba profundamente herido, diciendo, ¿por qué tengo que ofender a Dios? ¿Por qué pasa esto? Así es, y después de hacerlo, después de 1 o 2 días, los pensamientos de pecado volvieron a atacar, atacando muy fuertemente y volviendo a pecar. Después de pecar así, sin fin, finalmente comprendí la declaración, al bautizarse, diciendo, declaro en el nombre de Jesucristo, pertenecemos al nombre de Jesús, y declarándolo en voz alta, declarando en el nombre de Jesucristo. El hermano Shivo pertenece al nombre del Señor Jesucristo, haciendo que el Señor Jesucristo sea el Señor del hermano Shivo. El espíritu de Shivo ya no está bajo su propio control, sino que pertenece al control del Señor Jesucristo, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, en este momento, el propio espíritu ya no se pertenece a uno mismo, pertenece a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Cuando el hermano Chivo supo más tarde que él pertenecía al Espíritu Santo, antes de ese momento no sabía nada de esto. Cuando el Espíritu de Dios fue dado al hermano Chivo, y el Espíritu del Señor también fue puesto dentro del hermano Chivo, entonces el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor se convirtieron en el Espíritu del hermano Chivo. Entonces el hermano Chivo se convirtió en el Espíritu Santo. El significado de estar bajo el nombre del hermano Chivo es que el Espíritu del hombre está bajo el nombre del Señor, bajo el nombre del Espíritu Santo, bajo el nombre del Padre Celestial. Entonces Satanás ya no puede controlarnos. Antes, los deseos pecaminosos, los pensamientos pecaminosos llenaban el cerebro, queriendo controlar. Y por más que se intentara, no se podía vencer. Pero ahora somos más que vencedores. Ahora no solo somos más que vencedores, sino que también haremos que muchas personas como el hermano Sibo sean más que vencedoras. No solo venció él mismo, sino que también se convirtió en el redentor de los vencedores para muchas personas. Para redimir a muchas personas. Al llegar a este nivel, es porque nuestro espíritu está bajo el nombre del Señor, y ya no pecamos más. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.